el sufrimiento que, que estaban padeciendo los cristianos en esa época, tanto pues de las persecuciones y todas esas situaciones que pues la misma Biblia y la historia nos cuenta, ¿verdad? Cómo es que sufrieron la persecución por parte de los romanos. Y pues aquí podemos encontrar cómo Pedro siempre intenta alentar a los discípulos, ¿verdad? A que vean primeramente el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Como él también sufrió y lo que les espera una vez que puedan superar todo ese sufrimiento. Antes de continuar, les pido que me acompañen a hacer una oración, por favor. Señor Padre, muy buenas noches, mi Dios. Muchísimas gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por la vida que tú nos regalas y por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por darme la oportunidad de poder predicar y compartir la palabra el día de hoy. Te pido que me utilices, Padre, y me permitas llevar el mensaje a los hermanos, Padre, que seas tú, mi Señor, el que habla a través de mí. Te pido también que nos ayudes a tener un corazón abierto y dispuesto a escuchar, aprender y retener tu palabra el día de hoy, mi Dios. Gracias por todo esto. Te oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, entrando ya pues a las escrituras, este pequeño capítulo se divide en cuatro partes. La primera habla acerca de vivir el ejemplo de Cristo. Acompáñenme a leer la escritura, que es igual la primera carta de Pedro, el capítulo 4 es el que vamos a estar estudiando el día de hoy, y dice del 1 al 6: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque Él ha sufrido en el cuerpo porque él que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no lo sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe el cuerpo, vivan conforme a Dios en que lo atañe al espíritu. Podemos ver aquí al principio, en el primer versículo de este capítulo, cómo habla acerca de tener la misma actitud que Jesús en cuanto al sufrimiento. Podemos ver claramente, y pues la Biblia nos lo dice, ¿verdad?, cómo fue el sufrimiento de Jesús, en los tipos de sufrimiento que él tuvo, no solamente en el cuerpo, sino también el espiritual, el emocional. Y aquí lo que Pedro está intentando hacer es animarnos, alientarnos a tener esa misma actitud. Y esto más que nada porque dice que ha roto ya con el pecado. Sabemos que muchas veces pues el sufrimiento puede ser doloroso, ¿verdad? Puede ser abrumador, eh, pero aquí lo que nos invita es pues a tener esa misma actitud porque sabemos que si Cristo pues rompió con eso, pues entonces, ¿qué nos depara a nosotros? También dice en el versículo 2 que ya no vivamos nuestra vida terrenal satisfaciendo nuestras pasiones, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y aquí es donde se enfoca esto a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Más adelante, en el versículo 3 habla acerca de cosas que estaban pasando en esos tiempos, ¿verdad? En el contexto de la carta, acerca de fiestas, desenfreno, borracheras, cosas así, que sabemos que a lo mejor muchos de nosotros no estuvimos inmersos en esas situaciones, ¿verdad? Que nos pueden eh, nublar y que nos pueden alejar de la voluntad de Dios. Pueden ser a lo mejor otras cosas, ¿verdad? Que nos están quitando
y están haciendo que perdamos la vista en Dios, ya sea eso, o sea cualquier otra cosa, nos incita a, pues, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. También nos dice que eh, acerca referente al cumplir la voluntad de Dios, muchas veces el sufrimiento llega por nuestras propias decisiones, porque sabemos que cuando ocurre todo lo de Adán y Eva y lo del pecado, pues el mundo se separa, ¿verdad? El mundo se separa de Dios y se vuelve un mundo lleno de injusticia, ¿no? Ya sea por el pecado que entra a través de nuestras propias consecuencias, o muchas veces pues las situaciones externas a nosotros, ya sean enfermedades, guerras, situaciones así que a veces no podemos controlar, que sabemos que pues es debido al separamiento que hubo en cuanto a la humanidad y Dios. Y ya sea por un motivo u otro que tengamos ese sufrimiento, en el versículo 1 pues nos afirma que debemos poder soportar ese sufrimiento, porque ya más hasta el final dice en el versículo 6: por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe el cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Y me pongo muchas veces a pensar que nosotros ya, pues ya hemos sido librados, ¿no? O sea, creo que por nuestra fe hemos sido salvados, pero qué les deparará a las demás personas, ¿no? Y esto nos debe llevar no a sentirnos mejores que los demás, no a ser arrogantes al saber que ya hemos tenido o que hemos tenido la posibilidad, ¿no? De conocer de Dios, pero sí a poder llevarlo a las demás personas, ¿no? Que eso sea una inspiración para, pues, esa salvación que hemos recibido, ese regalo de Dios que hemos recibido, poder transmitirlo a las personas que nos rodean. Después, el segundo punto, sobrios y con la mente despejada. La escritura dice del versículo 7 al 9: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Pues primeramente empieza y habla acerca de la oración y dice que para orar nos mantengamos sobrios y con la mente despejada. Yo no sé si esto se refiere, a lo mejor hace un poquito alusión a lo que veíamos antes sobre las borracheras y todo lo que había ahí, que les decía a los discípulos que se alejaran de eso para que pudieran orar y pedir por todo. Pero creo que también se refiere a que siempre tengamos una mente despejada, libre de cualquier situación que nos pueda estar abrumando, para que seamos capaces de orar y pedir por las cosas que nos están afligiendo. Porque cuando oramos, a lo mejor y no tenemos la cabeza enfocada en lo que queremos pedir, o no tenemos esa disciplina y tenemos un montón de situaciones que nos están abrumando, pues entramos en pánico muchas veces, ¿no? Porque las situaciones nos pueden llegar a nublar y podemos o no saber pedir las cosas o perder el enfoque de lo que queremos orar. Entonces creo que la escritura aquí empieza diciendo que nos mantengamos sobrios y con la mente despejada para que seamos capaces de orar con diligencia. También en el versículo 8 habla sobre amarnos, porque el amar cubre muchos pecados. Creo que el amor siempre es algo que caracteriza a un discípulo, ¿verdad? Más que cualquier cosa, y creo que también más que el mantenerse sobrios y con la mente despejada, porque creo que también no hay más característica que defina a Dios que el amor. Entonces, así como el amor define a Dios, así como el amor define a Jesús, es algo que debemos buscar que también nos defina a nosotros.
en nuestro día a día, en nuestro caminar, ya sea en el trabajo, en la escuela, con nuestra familia. El amor debe estar siempre, siempre presente. Y eso es algo que debe de caracterizar siempre al pueblo de Dios, porque vivir una vida de amor es una vida que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también hace referencia a la hospitalidad. También eso está ligado mucho acerca del amor, ¿verdad? Al poder recibir a los hermanos de una buena manera, el saber servir, el apoyarnos, y siempre el ser buenos eh, anfitriones, pues tiene también que ver con el tener una buena actitud. Creo que, no sé si está por aquí Adela, creo que por aquí vi a Martín, pero quiero poner de ejemplo a Adela porque me gusta mucho cómo es la actitud de Adela siempre que vamos a su casa, ¿no? Creo que muchos o la mayoría hemos tenido la oportunidad de ir a su casa. Y hemos tenido varias actividades ahí y creo que Adela se caracteriza por ser un muy buen anfitrión. Entonces creo que tenemos que aprenderle mucho algo a Jesús y también a Adela. Continuando con esto, con el punto 3, usar tus dones para glorificar a Dios. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Creo que, bueno, estoy seguro que todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Probablemente no hayamos descubrido todos aún y también probablemente sea debido a que no tenemos o que no los hemos puesto en práctica o no nos hemos aventado a descubrirlos, pero sí estoy seguro que todos tenemos dones, ¿verdad? Y aquí que nos está diciendo la escritura, que pongamos al servicio de los demás los dones que hayamos recibido. Aquí habla específicamente sobre dos, ¿verdad? Sobre el hablar y sobre el ser serviciales. Pero creo que también podemos englobar cualquier otro don que tengamos, ¿no? Ya sea, pues, a lo mejor el cantar, este, el pues apoyar en en algunas otras situaciones. Pero lo que nos dice es que pongamos nuestros dones al servicio de Dios. Aquí lo que yo puedo ver acerca de cómo el pueblo de Dios debe vivir acerca de la voluntad de Dios, pues es como si hagamos las cosas como si fueran para Dios en todo momento, ¿no? Siempre pensando que tenemos a Jesús enfrente y algo que yo recuerdo mucho cuando estaba más chiquito que me decían mis papás es hacer las cosas como si todas fueran para Dios. Y creo que lo hacías mucho más en referencia a la escuela, a lo mejor cuando me estaba yendo mal o cosas así, que lo hiciera como si me imaginara que Jesús estuviera ahí presente. Y creo que esto se puede aplicar para todas las situaciones en las que estamos inmersas en nuestro día a día, ya sea nuestro trabajo, ya sea cosas del hogar, y todo eso forma parte de las habilidades que tenemos y que Dios nos ha dado. Entonces debemos ponerlas en práctica como si fueran para Dios. Y también me hace pensar mucho esto, porque dice, eh, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto me hace pensar mucho en que al yo poder ayudar a los demás con mis habilidades, estoy dándole un poquito de la gracia de Dios a los demás porque están pudiendo ver en mí una cualidad de Dios y eso pues puede ayudar a que las personas se acerquen y conozcan de Dios también, ¿verdad? Ya sea a lo mejor con lo más simple o con lo más difícil, pero poniéndolo en práctica y perdiendo a lo mejor ese miedo o haciéndolo simplemente, podemos administrar de manera correcta la gracia de Dios, podemos hacer su voluntad y pues estamos cumpliendo, ¿verdad? Eh,
poner al servicio cada don que hemos recibido. Y ya por último, habla acerca de alegrarse en el sufrimiento y hace también un poquito de referencia con el primer punto que ya veíamos. La escritura dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a dura pena se salva, ¿cómo quedará el impío y el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. Me hace pensarme mucho esta escritura, la primera parte que dice, no se extraen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Y tiene mucho que ver con lo que les comentaba al principio, ¿verdad? Que vivimos en un mundo lleno de injusticia, lleno de situaciones que no nos gustaría que pasen, pero pasan, ¿verdad? La ventaja es que tenemos a Dios que nos ayuda y por eso esta escritura nos dice que no nos extrañemos del fuego de la prueba porque las pruebas, el sufrimiento, las dificultades siempre van a estar presentes, a lo mejor en menor medida o en mayor medida, pero pues siempre van a estar ahí, ¿verdad? Y en el versículo 13 dice que al contrario, alégrese de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria en Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que al nosotros sufrir, formamos parte también de, de la gloria que ha de venir y que seremos felices, mucho más felices comparado, creo que lo puedo ver totalmente, a lo mejor como un giro de 180 grados en comparación al sufrimiento que podemos pasar. De esa misma magnitud se da la alegría que hemos de sentir cuando se revele la gloria de Cristo. Eh, Pero creo que aquí no tiene que ver con el sufrimiento que podemos pasar por nuestros propios pecados, sino por el sufrimiento de las situaciones del mundo. Porque aquí ven, podemos ver que cómo la persecución era algo que estaba presente, ¿verdad? Cómo mataban a los discípulos, cómo los perseguían, cómo pues prácticamente todos los apóstoles, ¿no? O la mayoría de todos los mataron de alguna u otra manera, crucificados por la espada, decapitados, cosas así, ¿verdad? Eh, y dice en el versículo 16, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Sabemos que pues en el mundo en el que hoy vivimos, esto ya no pasa, ¿verdad? Muchas veces pueden juzgarnos, pueden vernos mal, pero el que nos persigan de muerte, pues es algo que ya, pues gracias a Dios ya no es común. Pero aquí lo que puedo ver es que no nos avergoncemos de ser cristianos, porque muchas veces pueden señalarnos, pueden burlarse, pero eso es algo que no se puede comparar con lo que los discípulos de esa época estaban viviendo. Y es algo que obviamente tiene que alegrarnos, tiene que hacernos ver, pues, cómo ahora ya tenemos más libertad, ¿no? Para hablar de Dios, para las personas que quieran escucharnos, pero también para alegrarnos y saber que, pues, ya hemos sido salvos, porque en el versículo 18 dice, si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedarán el impío y el pecador? Creo que muchas veces sabemos que no somos buenas personas, que cometemos pecados todos los días, pero sabemos que por la gracia de Dios hemos sido salvados. Y aquí dice que si el justo a duras penas se salva,
Creo que también tenemos que tener mucho amor por las personas que aún no han conocido de Dios, porque dice, ¿cómo quedará el impío y el pecador? Si nosotros muchas veces sufrimos, si nosotros pasamos por situaciones complicadas, yo no quiero ni imaginarme lo que puede pasar a alguien que no conoce de Dios, y es algo de lo que tenemos que alegrarnos, pero también sentir mucha compasión, de la misma manera que Dios siente compasión por nosotros, sentir compasión por las personas que nos rodean y tener ese deseo de llevar el mensaje de salvación a las demás personas, como la última actividad que se hizo en el hospital. Creo que es una actividad en la que podemos, sí, aprender mucho de las personas, pero también llevar ese mensaje, ¿no? Para personas que están sufriendo, que están pasando por enfermedad, tienen algún familiar, con alguna situación. Y esto nos tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios, y lo que nos está aquí diciendo, pues, es que amemos a nuestro prójimo también. Y ya pues por último termina diciendo, así pues los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. Creo que este, este capítulo cierra animándonos a seguir haciendo la voluntad de Dios, seguir amando, seguir predicando, sin importar el qué dirán, sabiendo que tenemos a Dios de nuestro lado, que está con nosotros, que nos va a ayudar a salir adelante, y que pues ya tenemos la salvación, ¿verdad? Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos y alegrarnos en el sufrimiento. Esto es lo que yo les quería compartir, hermanos. Me gustaría que hagamos una dinámica rapidísima acerca de las preguntas para reflexionar. Me gustaría que pudieran cuatro hermanos